Hola a todos. Voy a hablar de formas sesgadas, positividad de dejarte y más allá. Y esto es trabajo con Luis Ferroni, que es un matemático argentino que está en la Universidad de Pisa en Italia, y Greta Panova, que es una matemática búlgara americana que está en la Universidad de Southern California en Los Ángeles. Eh, y bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar en en esta conferencia. Y disculpas por pues haber tenido un problema con el horario, pero está muy relacionado a la charla. Entonces, vamos a ver. Entonces, para comenzar, vamos a trabajar con P, va a ser un poset, un conjunto parcialmente ordenado. Eh, Y pues algunas personas en Latinoamérica llamamos estos copos, que me gusta mucho porque me suena como a un copo de nieve. Eh, bueno, entonces PP es o sea, tenemos un poset. Entonces, por ejemplo, que puede ser que es un orden parcial. Entonces, por ejemplo, en la mañana no sé, prendemos el computador, es una tarea que que hay que hacer, luego revisar el correo y luego revisar las noticias. Y esto es un orden parcial, porque, por ejemplo, pues para poder revisar el email y las noticias en Internet, pues hay que prender el computador. Entonces, esto tiene que pasar antes de estas dos, pero entre revisar el email y las noticias no hay un orden, ¿sí? Pero de todas maneras, para poder comenzar el día, pues hay que hacer esto en un orden. Entonces, una extensión lineal de P es como, es una permutación, bueno, es una lista, una permutación de los elementos que preserva el orden de P. Entonces, por ejemplo, podemos hacer dos cosas, podemos prender el computador, revisar el email y luego ver las noticias, o podemos prender el computador, revisar las noticias y luego revisar el correo, el email, ¿sí? Entonces, hay dos extensiones lineales. Y esto lo puedo ver como directamente en el POSIT, puedo poner, bueno, esto va primero, esto va segundo, esto va tercero para que me dé esta, o puedo hacer esto primero, esto segundo y esto tercero. ¿Ok? Puedo como etiquetar los elementos según eso. Ok, y esta es y las extensiones lineales es una de pues el número, digamos, si voy a llamar EP el número de extensiones lineales, es una de las cantidades más importantes que se pueden asociar a un POSIT y es difícil de calcular. O sea, y lo digo, y cuando digo difícil, no es como, bueno, es difícil hacerlo a mano o algo así, sí, bueno, en el computador, sino que o sea, es difícil en términos de computación, de teoría de la computación. Es difícil de calcular. O sea, esto está asociado al problema P versus en P. O sea, este es un problema que se llama conteo P completo. Eso fue mostrado en los años 90 por Brightwell y Winkler. Bueno, pero entonces, bueno, esa es para comenzar, posets y extensión lineal. Pero la definición más importante va a ser una cantidad, que es el polinomio de orden, que es el polinomio de orden de un poset. El polinomio de orden de P es una función que toma el poset y n, un entero natural, y es el número de funciones del poset a, a los números uno y n, tal que si i es menor que p en el poset, ¿esto qué quiere decir? Entonces, el valor de i en la función tiene que ser menor o igual
o al valor de J. ¿Ok? O sea, es el número de funciones de P a N que preservan el orden del POSIT. Que preserva el orden de P. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con nuestro POSIT favorito. Entonces vamos a mirar este POSIT. ¿Y qué pasa si ponemos 1? Entonces, solo podemos asignar el valor 1. Entonces tenemos, es la única posibilidad, que todo está asignado a 1. Entonces, esto es igual a 1. ¿Ok? Vamos a verlo con 2. Ahora puedo asignar valores 1 o 2. Entonces tenemos podemos ahora asignar todo 2. ¿Ok? Y si ahora utilizamos 1 y 2, pues tenemos que respetar el orden del POSIT. Entonces, si esto es 1, estas pueden ser ambas 2, pero también podemos hacer 1, 1, 2 o 1, 2, 1. Y creo que eso es todo. ¿Ok? Entonces la respuesta es 5. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora, dije que es un polinomio, pero no es claro por qué es un polinomio, pero vamos a tratar de calcular. ¿Ok? Entonces, si tenemos acá n, pues tenemos acá nuestro POSIT. Voy a llamar los elementos, voy a cambiar los nombres a los nombres de allá, voy a llamarlo ABC. ¿Ok? Entonces necesitamos que el valor o sea, el valor de A es más grande o igual a 1 y tiene que ser menor o igual al valor de B. Y también el valor de A es menor o igual al valor de C. Entonces, una vez escojamos este valor, por ejemplo, si esto es igual a K, pues toca que esto sea más grande o igual a K, pero también menor o igual a N, porque solo tenemos funciones que van hasta N. ¿Sí? Entonces podemos hacer una suma sobre los posibles valores de K, que son 1 a N, y luego para B van a haber N menos K posibilidades. Y parecido para esto. Entonces tenemos acá N menos K al cuadrado. Y luego, pues podemos, sí, pues podemos como llamar esto, no sé, ya tal vez podemos ver lo que está pasando. Si cambiamos la variable para ver cómo podemos simplificar esto, estamos sumando sobre la variable j al cuadrado y j va de 0 a n menos 1. Y bueno, y hay una fórmula para sumar los cuadrados y esa fórmula da un sexto, 2n más 2, n más 1 por n. ¿Ok? Bueno, podemos, por ejemplo, verificar si evaluamos 1, tenemos 2, acá tenemos 1, acá tenemos, está bien esto, un segundo, 4, espera, algo que no está muy bien acá. Eh, Creo que esto es 2n más 1. Entonces nos queda 3 por 2, 6, 6. Y si ahora volamos 2, tenemos 2 por 3, 6. Se cancela con esto. Y aquí tenemos 2 por 2 más 1, 5. ¿Ok? Bueno, y acá pues podemos ver que es un polinomio. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un par de observaciones. La primera es que, bueno,
Solo hemos hecho un ejemplo, pero esto es un polinomio en n de grado, el número de elementos de P, vamos a llamar eso, sí, vemos que P minúscula. Acá, por ejemplo, fue un polinomio cúbico. El coeficiente principal, es decir, esto nos está dando como C a la P, N a la P, más CP menos uno N a la P menos uno C1N. El coeficiente principal, eh, el coeficiente principal es, bueno, en este caso es un tercio, ¿sí? Acá el coeficiente principal C3 es 2/6, un tercio, pero resulta que este coeficiente principal es el número de extensiones lineales dividido por P factorial. Entonces habíamos encontrado acá que habían dos extensiones lineales, dos maneras de organizar las tareas que respetan el orden. Y pues, y tenemos, entonces acá tenemos 2 y sobre 6 que es 3 factorial. ¿Ok? Eso no es evidente, pero es cierto. Entonces quiere decir que este polinomio, recuerden, dije, mencioné que esta cantidad del número de extensiones lineales es algo complicado. Y esta es una cantidad muy importante. Entonces, este polinomio es tan difícil como calcular esto, porque es su coeficiente principal. Eh, También, bueno, si vemos este polinomio no tiene término constante y de hecho, pues si evaluamos en cero, pues no hay funciones. Entonces, eso es cero, entonces, no, de hecho, no tenemos término eh, constante. Y si evaluamos en uno, pues pasa como acá, que podemos justamente poner el valor uno en todas partes, y esa es la única función. Entonces, es igual a 1. Entonces, digamos que los coeficientes suman 1. ¿Ok? Bueno, como si fueran, pues, pues como si fueran probabilidades, excepto que, bueno, si decimos son probabilidades, pues debería ser que la probabilidad, pues sí, es menor o igual a 1, pero también tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, eso nos motiva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo es que este polinomio tiene coeficientes positivos? Voy a repetir la definición. ¿Ok? La pregunta es ¿cuándo tiene este polinomio coeficientes positivos? ¿Ok? En este caso, pues podemos ver que todos los factores son positivos, entonces tiene coeficientes positivos. Pero si cambiamos un poquito este POSIT, si tenemos como, no sé, 4 tareas, como prender el computador, pero tenemos que revisar el correo, las noticias, Facebook, y no sé, no sé, pues Instagram, por ejemplo, en este caso, el polinomio de orden son 5 elementos, es un polinomio de grado 5 y en este caso es, bueno, un quinto n más 5, un tercio n al cubo, pero tiene acá menos, tiene un término lineal negativo. ¿Ok? Entonces no siempre es positivo. ¿Ok? Bueno, entonces esta es como la función más importante. Ahora voy a definir una clase de posets que nos interesan. Entonces, si tenemos dos particiones de enteros, tal que
mu está contenido en lambda en el diagrama de Young, y ya hago un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos lambda igual a 4, 4, 4, 1, es una partición de 13, y mu es una partición más pequeña, 3, 1. Entonces, el diagrama de Young es en notación francesa. Estoy acá en Montreal, basada en Montreal, que es una ciudad francófona. Entonces, las particiones se dibujan así en el plano cartesiano. Entonces, tenemos 4, 4, 4, 1. Y tenemos acá la partición de 3, 1. Y necesitamos que quepa adentro de la partición de lambda. ¿Ok? Y una forma sesgada, eso nos permite tener una forma sesgada, que es quitarle a lambda todas las cajas de mu. ¿Ok? Como si nos comiéramos esto, como si fuera una barra de chocolate, y nos comiéramos estos cuadraditos acá. ¿Ok? A esta forma sesgada le vamos a asociar un poset. Es el poset de las celdas de lambda mu. Entonces, vamos a ver cómo se construye este poset. Ponemos un elemento por cada celda y luego hacemos como un grafo dual. ¿Ok? Y ahora estos elementos de acá, los pegados a mu, son los elementos minimales. Entonces el poset acá sería este elemento menor a este elemento. Tenemos aquí una cadena de 4 elementos. Bajamos acá y bajamos acá. ¿Ok? Entonces este sería el poset de- para esta forma sesgada. ¿Ok? Entonces vamos unos ejemplos. ¿Cuáles son unos ejemplos de estos posets? Y bueno, y te les voy a decir que estos posets son importantes en la combinatoria algebraica. Están relacionados a funciones simétricas muy importantes y la teoría de la representación. ¿Ok? Pero vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si lambda es, si mu no es nada, mu es vacío, y lambda tiene apenas una parte grande y el resto unos. En este caso se llama como el gancho, se le dice el gancho. Y en este caso, pues la partición es así, esto M y esto K, ¿ok? Y entonces el poset es, tenemos dos cadenas que comparten un elemento, ¿ok? Y esta cadena es de tamaño K y aquí hay M elementos, ¿ok? O por ejemplo, si lambda es un cuadrado, un rectángulo, perdón, si tenemos A, tal vez A, pero M, 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 N veces, no, K veces, tenemos, así sería el diagrama de Young, como una verdadera tabla de chocolate, tabla de chocolate con acá M columnas y K filas, y el poset acá sería, se le dice el producto de dos cadenas. Sí, el producto de una cadena de talla K y de talla M. Esos son posets muy interesantes. Por ejemplo, cuando tenemos nada más dos filas, el número de extensiones lineales es el número de Catalán. Y tal vez
Ahora, pero estos por ahora no han sido sesgados, pero si tenemos, por ejemplo, una escalera, esta operación se le dice la escalera, y, y ahora mu es otra escalera como de como dos más pequeñas. Este poset acá se le dice el zigzag. ¿Ok? Eh, es el zigzag, tengo tres, porque lo hice muy grande, pero sí. En este caso es el zigzag, el poset zigzag. ¿Ok? Que es el caso cuando lambda es, sí, bueno, esto, como una escalera n-1, 2, 1, y mu es n-2, n-3, y acá al final es 2 o 1 dependiendo de la paridad. Ese es el zigzag, y es un poset como muy importante. Eh, Vamos a llamar CM. Y entonces, bueno, espero que haya sido claro cuáles son los posets. Y ahora les puedo ya dar el resultado principal. En este caso, bueno, en este caso sería 4, 3, 2, 1 y es igual a 2, 1. ¿Y cuál es el resultado principal? Lo voy a escribir acá. El teorema de nosotros es de este año, eh, que dice que si lambda mu es una forma sesgada, entonces el polinomio de orden de el poset de las celdas de la forma sesgada es un polinomio con coeficientes positivos. ¿Ok? Entonces, y entonces, sí, o sea, acá vemos que en este caso que no es positivo, pues como, tiene como, este elemento es menor a 4 elementos y esto pues no pasa acá porque como es planar acá solo tienes 2 elementos, a lo más cubres 2 elementos. Pero esta forma, pues, captura varios posets muy interesantes, por ejemplo, este del zigzag, eh, que las extensiones lineales acá, por ejemplo, si calculamos las extensiones lineales acá, se, se llama el número de Euler, que son el número de permutaciones alternantes. Es un poset muy importante. Pero entonces tenemos para toda forma sesgada, tenemos una positividad. ¿Ok? Y unas consecuencias, eh, bueno, resulta que en general, si tenemos un polinomio de orden y movemos la variable n+1, este es el polinomio de Ehrhart del politopo de orden de P. El polinomio de Ehrhart es un polinomio que, dado un politopo con vértices enteros, cuenta el número de puntos enteros o reticulares que hay cuando uno dilata el politopo con el parámetro n. Y para un poset, uno puede asociar un politopo de orden con hiperplanos que vienen de las desigualdades del poset. Y resulta que el polinomio de Ehrhart, bueno, este politopo lo definió Richard Stanley, y resulta, y es muy bien estudiado,
Y el polinomio de Erhard resulta siendo exactamente el polinomio de orden si lo mueves uno. Entonces, como este polinomio es positivo, pues si uno mueve n más uno para estos posets, también va a ser positivo. Entonces, como una consecuencia, tenemos que los politopos, sí, que los politopos de orden de las formas sesgadas son eh, Erhard positivos. Y había una conjetura que decía que para todos sí, que para todos los posets que vienen de zigzags, pero en general como si tuviéramos como una serpiente que sube y baja, pero no necesariamente puedes subir, puede bajar, bajar, subir, 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 o sea, no necesariamente tiene que alternar así, que todos esos eran positivos, esos son solo casos particulares de formas sesgadas. Entonces esto ayuda a resolver unas conjeturas. Y bueno, luego voy a hablar un poco más de la prueba en la segunda parte, pero muchas gracias.